Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Fundamentos de Cálculos de Cargas Térmicas. Realmente es una alegría tenerlos de vuelta aquí. Y pues de primera mano agradecemos y nos sentimos honrados con su presencia en este evento. Damos un cálido saludo a nuestros amigos que nos acompañan desde Panamá, desde Costa Rica, desde Colombia y El Salvador. Mi nombre es Abel Rodríguez y en esta sesión seré su maestro de ceremonia. Pues como empresa queremos demostrar que nos preocupamos por cada uno de nuestros clientes y miembros de la familia Copper Group. Es por ello que todos los meses estamos organizando seminarios en línea diferentes para ustedes. Invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y de YouTube como Copper Group El Salvador, Copper Group Colombia, Copper Group Panamá y Copper Group Costa Rica. Y bueno, antes de iniciar, comparto con ustedes las siguientes indicaciones. Pues la sesión está siendo grabada y será subida a nuestro canal de YouTube. Zoom cuenta con la herramienta de preguntas y respuestas que podrán encontrar en la parte inferior de la ventana. Todas las preguntas serán respondidas al final del entrenamiento. Cualquier comentario o problema técnico, por favor, escribirlo en el área del chat y personalmente estaré atendiendo esos comentarios. La duración de este entrenamiento es aproximadamente 1 hora con un espacio de preguntas de 15 minutos. Entonces, no más de eso nos tardaremos. Y pues al final, les pedimos por favor que puedan completar una encuesta breve en línea para los que nos puedan dar su retroalimentación, comentarios para seguir mejorando los eventos. Y bueno, en esta tarde nos honra con su presencia el ingeniero José Albayero, diseñador en sistemas de aire acondicionado, ventilación mecánica, sistemas contra incendios y muchos otros, quien fue parte importante de proyectos emblemáticos acá en El Salvador, como el Hospital Nacional María Isabel Rodríguez, el Hospital Nacional Regional de el IS de San Miguel y el Hospital Nacional de la Unión. José, bienvenido. Es un gusto contar contigo y pues en estos momentos te cedo la palabra para iniciar con tu ponencia. Buenas tardes, Abel. Muchas gracias. Un gusto para todos los participantes. Para mí es un honor poder compartir un poco del conocimiento que se ha podido ir adquiriendo a lo largo de los años. Y en esta tarde la idea es hablar un poco sobre lo que es la carga térmica, los principios e información que se requieren para su cálculo y algunos consejos en el desarrollo de estos procesos de cálculo de carga térmica. Empezando con la presentación. Perdón, ahorita iniciamos por acá. Bueno, J Consultores es la empresa que presido prácticamente. Esta es la parte de nuestra presentación. Parte de la experiencia adicional a lo que comentaba Abel. Estaba la parte del proyecto de reconstrucción de hospitales, además del hospital de maternidad. Se trabajó bastante en el hospital de San Miguel, hospitales nacionales, ¿verdad? Hospital San Vicente, el hospital San Pedro de Usulután. También se trabajó un periodo del tiempo en UNOPS, la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas, en apoyo con el convenio de la Secretaría de Salud de Honduras, evaluando 10 hospitales nacionales, evaluando obviamente la parte de aire acondicionado, así como otros sistemas electromecánicos. Se elaboraron también guías de diseño, siempre para la Secretaría de Salud de Honduras. Se ha podido trabajar también a través siempre de empresas de diseño reconocidas en nuestro país para el diseño de centros judiciales en la parte de sistemas mecánicos, complejos deportivos para el INDES, quizás esos son un poco de los más recientes, y otros proyectos de oficinas y restaurantes en el sector privado. El objetivo de nuestra presentación este día es que ustedes como participantes puedan aprender un poco sobre los conceptos y principios asociados al cálculo de la carga térmica, que se familiaricen con los conceptos asociados y que conozcan diferentes tipos de ganancia de calor asociados a cada espacio y sus condiciones de cálculo. Vean, aclarar, no se trata de que van a aprender y vamos a desarrollar una memoria de cálculo como tal. Es un proceso bastante largo, un proceso importante, pero la idea es que al conocer los conceptos y los principios detrás del cálculo de carga térmica, ustedes tengan una mayor claridad sobre qué información deben de requerir, más o menos cómo trabajarla y la complejidad que es calcular una carga térmica de un espacio.
Vea, como les decía, vamos a estudiar un poco sobre los conceptos y fundamentos del cálculo. Esto está desarrollado utilizando como referencia el Handbook de Fundamentals de la ASHRAE, ¿verdad? Que es una normativa de referencia estadounidense para nosotros, que es la Asociación de Ingenieros, prácticamente del aire acondicionado y calefacción en Estados Unidos, del cual soy socio. Prácticamente vamos a revisar un poco sobre los conceptos y las fórmulas que ellos nos facilitan y las explicaciones que ellos nos dan para ese desarrollo en su formato conceptual y teórico. Y luego vamos a dar algunas conclusiones y algunos consejos. Ahora, ¿qué es la carga térmica? Según ASHRAE, la carga térmica es la tasa de entrada, calefacción o eliminación, en este caso el enfriamiento de energía, necesarios para mantener un ambiente interior a una temperatura y condiciones de humedad deseadas. Ahora, ¿qué principios se aplican? Las cargas de enfriamiento son resultado de muchos procesos de transferencia de calor, ya sea por conducción, convección y o radiación a través de la envolvente del edificio y fuentes internas y componentes del sistema. Conducción debemos de entenderlo en la transferencia de calor a través de sólidos por medio de contacto entre ellos. En el caso de una pared, por ejemplo, envolvente que recibe radiación solar, su conducción se va a llevar a cabo desde la pared exterior de la pared que está recibiendo directamente toda esa energía de radiación del sol y la transfiere a través del material hacia la pared interior. A eso estamos hablando con parte conductiva. La parte de convección es la transferencia de calor que se da solamente entre un sólido y un fluido. En este caso es la que vamos a tener para el aire, ¿verdad? Lo que el aire va a ir absorbiendo, en este caso, si fuera de las fuentes de calor, las paredes, el aire va a ir absorbiendo ese calor que está en la pared interior a través de fluir junto a ella, ¿verdad? Y vamos a ir removiendo ese calor que tiene las paredes, que es la función del aire acondicionado. En el caso de calefacción, pues sería lo inverso, obviamente. El equipo estaría tratando de calentar la pared para que no estemos enfriando, bajando mucho la temperatura, que en nuestras latitudes eso es, prácticamente no lo vivimos, pero en otros países, pues ese cálculo es algo bastante relevante. Y la parte de radiación, obviamente, ya es cuando un elemento se calienta mucho, no transfiere su energía con facilidad a los fluidos, sino que lo transfiere a otros objetos distantes de él a través de ondas electromagnéticas que transfieren la energía finalmente del calor. Por eso es que tal vez explicando un poco esto, se vuelve complicado muchas veces el enfriamiento en zonas donde tenemos vidrios o equipos que se calientan mucho o tenemos hornos, porque la gente que está cerca del vidrio exterior o de equipos que se calientan mucho, ellos siguen sintiendo esa tasa de calor, pero eso es por la parte radioactiva y no es que no funcione el aire, simple y sencillamente que esa parte radioactiva no es un tratamiento directo que se da a través del aire acondicionado, sino que es un proceso que se lleva a cabo después por medio convectivo que el aire se lleva ese calor, retirando el calor que está radiando y almacenándose en otro elemento sólido. Tenemos diferentes tipos de ganancias de calor en este caso que las vamos a ver a través de la parte externa, que son todos los envolventes, paredes, techos, ventanas, puertas, tabiques, cielos rasos, pisos, todo eso está absorbiendo calor. La parte interna, prácticamente estaríamos hablando de las luminarias, las personas, electrodomésticos y equipos, computadoras, si estamos hablando de restaurantes, la parte de cocina, hornos, etcétera. Ahí más o menos vemos una esquemita y vamos a ver a una persona que está generando ganancia de calor interior. La iluminación también está generando. Tenemos la parte de un calentador ahí al fondo, que está radiando y también generando calor a través de convección. La parte de radiación solar. Vea la parte de ventilación, esa ya la vamos a discutir en la siguiente diapositiva para que nos vayamos familiarizando acá. Las ventanas que pueden generar un poco de infiltración, que es entrada de aire ambiente o aire caliente, en este caso en nuestras latitudes, ¿verdad? O migración de humedad, dependiendo del tipo de material que ocupamos. Creo que aquí no vivimos con facilidad ese tipo de carga. Y hay otras cargas que no se miran en ese esquema, pero son las que se asocian al sistema. Por ejemplo, en los equipos de aire acondicionado sabemos que el motor usualmente está dentro del flujo, ¿verdad? Dentro del equipo. Entonces el flujo de aire pasa a través del equipo, entonces parte del calor que genera el motor también se transfiere al aire que estamos suministrando y es una carga importante que considerar
durante el cálculo. Que esta al final realmente la obtenemos ya con certeza al realizar una selección de equipo o de sistema luego de tener el cálculo formal. Vea, estas también pueden venir en el caso de chiller y todo, la energía que se puede fugar a través de las tuberías, el calor también que pueden generar las bombas, vea, a la hora de transferir el agua en los sistemas de expansión indirecta y para los casos de los ductos también que pueden generar ganancias de calor si no los tenemos bien aislados. Conceptos generales, las tasas de flujos de calor que tenemos, está la ganancia de calor espacial, es una tasa instantánea de ganancia de calor, es la cantidad de calor que se está generando o que entra dentro de un espacio. Esa la podemos tener a través de carga sensible o carga latente. La carga sensible usualmente está asociada a la temperatura. Esta prácticamente la vamos a tener tratándola con el aire acondicionado, considerando mucho y afectándola mucho con la cantidad de cambios de aire que hemos calculado, los CFM, ¿verdad? Que estamos recirculando en el cuarto, y la carga latente, que es humedad. Usualmente en este caso la humedad la generamos las personas, de repente alguno que otro equipo, si es un equipo que pueda generar vapor, vean en los restaurantes con las que tienen la comidita caliente, pues generan un poco de humedad. Luego tenemos la ganancia de calor radiante, que era lo que le explicaba. La energía radiante es la que se genera cuando el calor es absorbido por las superficies que encierran el espacio o los objetos, calentándose más que el aire que está dentro del cuarto, transfiriendo posteriormente parte de su calor al aire por convección. Esto es importante entenderlo porque en el caso del calor solar, tenemos nosotros la idea obviamente que la hora más caliente del día es el mediodía, donde el sol es un poco más intenso, pero no necesariamente ese va a ser nuestro momento pico de calor si nuestra mayor carga térmica fuera la solar, porque lo que está sucediendo es que la pared está absorbiendo ese calor y empieza a almacenarlo, a conducirlo hacia la pared interior y eventualmente empieza a liberar ese calor radiante hacia el cuarto, hacia los otros objetos, otras paredes, las particiones. Entonces, ese calor que está absorbiendo no es instantáneo, sino que se va diluyendo en el tiempo y lo va tratando el aire acondicionado con el tiempo. En la figura y en la gráfica que vemos ahí, vemos una cantidad de calor almacenado. En este caso se debe a las luces. Perdonen, tuve un problema técnico con el micrófono y los audífonos. No sé si me escuchan, a ver, ¿me puedes confirmar? Sí, te escuchamos, Aldo. Ok, perdón. Entonces, en la gráfica que estamos viendo el almacenaje de energía debido a la iluminación, que también tiene parte radiante de su energía y parte convectiva que se transforma después en calor hacia el aire, que a lo largo del tiempo llega un punto en el que el aire la alcanza y empieza a tratarla, que es la parte verde que vemos cuando ya la iluminación se apaga. Vean, no es una energía instantánea como mirábamos en el anterior, donde estábamos calculando carga instantánea. La carga de enfriamiento del espacio es prácticamente la que tenemos que tratar nosotros con el aire acondicionado porque ya se refiere a la velocidad de calor sensible y latente que debemos eliminar del espacio para mantener la temperatura y humedad constante del aire del espacio. Aquí ya no estamos hablando de energía únicamente, sino que a la cantidad de energía a lo largo del tiempo que tenemos que ir retirando. Por eso hablamos, cuando hablamos de carga térmica, hablamos de BTU hora. Esa es la velocidad de retiro de energía. Importante, como lo mencionábamos, que las cargas instantáneas en cualquier momento no siempre equivale a la carga de enfriamiento del espacio, por lo mismo de que parte de esa energía instantánea es radiante y no se trata en el momento, sino que se tarda un proceso de absorción antes de empezar y poder tratarlo directamente. Luego está la carga del serpentín, esta es la carga del sistema. Entonces, esa es la velocidad a la que se elimina la energía en un serpentín, que puede servir a más de un espacio. Y, como ya lo miramos, puede ser la suma de las cargas instantáneas o no, dependiendo la cantidad de calor radiante que podamos tener.
para todos los espacios servidos por este serpentín. ¿Qué métodos de cálculo nos menciona la ASHRAE? Ella identifica prácticamente y menciona dos. No son los únicos que existen, pero son los que la ASHRAE menciona principalmente, y el más efectivo, digamos, el principal, que es el método de balance de calor, es el más complejo y tardado de todos, y el método de serie de tiempo radiante, el RTS, que prácticamente es una simplificación del modelo anterior. Están otros modelos que usualmente se aplican para cálculos manuales, se ocupa usualmente el CLTD. Hay algunos software que ocupan el TFS, el TFM, perdón, vea, el modelo de funciones de transferencia, etcétera, que ya ocupan en algunos casos en el CLTD, por ejemplo, ya tablas para no hacer iteraciones, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, que es lo que conlleva el método de balance de calor. Hay que hacer un proceso iterativo de 24 horas para ir midiendo la carga a toda hora de un espacio. El RTS hace algo similar, pero simplifica parte de ese proceso. Importante para la parte del cálculo es poder hacer la recolección de información que necesitamos de cada espacio para poder hacer uso de las fórmulas que vamos a ver más adelante. Prácticamente el cálculo va a requerir información detallada del diseño del edificio que deseamos calcular, y los datos meteorológicos y en las condiciones de diseño de dónde está ubicado el edificio, qué temperaturas hay en esa zona, qué latitud, qué longitud, qué orientación tiene el edificio. Es prácticamente las características, nos referimos a los materiales constructivos del edificio, alturas de cielos, tipos de techos, tipos de pisos, paredes, etcétera. La configuración, que se refiere hacia dónde tenemos las orientaciones norte, sur, este, oeste, porque eso nos va a afectar mucho en la parte solar para identificar qué fachadas van a ser las más complejas, vea, o las que más calor ganen a lo largo del día. Las condiciones de diseño al aire libre, que prácticamente es la meteorología, qué temperaturas tenemos en la zona, velocidades de viento, etcétera, todo esto que puede afectar el cálculo. Las condiciones de diseño interior, ya estamos hablando de los equipos que vamos a tener, cantidad de personas, el uso, la edificación que vamos a tener. Ganancias de calor interno y horarios de funcionamiento, que ya implica cuántas horas y cuánta gente va a haber a diferentes horas del día, a qué horas vamos a encender las luminarias usualmente, a qué horas se van a apagar, equipos de computadoras, hornos no permanecen encendidos las 24 horas, de repente solo es en un horario específico, es importante en ese sentido conocerlo, y las áreas, ya esto es por cada espacio prácticamente. En lo que es el cálculo, necesitamos conocer a precisión toda la información del edificio. Introducir factores de seguridad compuestos en varios niveles en la cálculo de la carga puede resultar en una carga poco realista y sobredimensionada. Suele generarse muchas veces de que le vamos agregando carga interior, vamos a meter un poquito más de personas por cualquier cosa, le voy a meter un poquito más de área de pared, etcétera. Empiezan a generarse algunos factores, ¿verdad? Algunos criterios de ir generando un poco más de carga por cualquier cosa, y terminamos generando sistemas bastante sobredimensionados. Tal vez una de las condiciones que muchas veces en mi caso les puedo dar como ejemplo y experiencia son en las salas de datos o cuartos de servidores. Usualmente la persona encargada de los diseños, cuando se les solicita la generación de calor de los equipos, ellos hacen una conversión de unidades, por ejemplo, en el que la potencia eléctrica que requieren sus switches, core, etcétera, o la parte de servidores, el UPS, lo transfieren a BTU. Los watts lo transfieren a BTU hora, lo que da como resultado una carga extremadamente grande, cuando la realidad es que la disipación de calor de estos equipos en algunos casos es bastante baja, ¿verdad? Porque tienen una eficiencia del 95, 93%, 98% algunos, entonces la disipación de calor es mucho menor, y tenemos equipos extremadamente grandes para un espacio pequeño y que termina dándonos problemas en el tratamiento de la humedad para estos espacios que sí requieren un tratamiento de humedad, ¿verdad? Entonces es importante conocer muy bien cada uno de los elementos
con los que se van a calcular para que podamos realmente diseñar y dimensionar adecuadamente los equipos. Pero es importante conocer que igual hacer un cálculo realmente preciso y exacto es muy difícil por muchos factores. Vea, y es porque realmente un cálculo de carga térmica nos estamos refiriendo a una simulación de un día, de toda la ganancia de calor de un día y transferida a varios meses. Entonces, la cálculo de carga para un día en particular a una hora específica con carga pico no va a ser la misma durante el siguiente mes y el siguiente mes. Entonces, hacer una proyección precisa es bastante complejo, por lo que a la hora de ir ingresando toda la información que necesitamos para calcular, es importante tener un buen juicio, saber realmente y conocer con detalle toda la parte de las edificaciones y saber aplicar las normativas en, en, en los diferentes elementos que debe afectar el cálculo. La ganancia de calor interior, la ganancia de calor asociada, como ya lo mencionábamos, a personas, luces, motores, electrodomésticos, otros equipos. A medida que los envolventes de los edificios han mejorado en respuesta a los códigos de energía más restrictivos, como el ASHRAE 91, LEED, etcétera, que ya van trabajando con doble envolvente en paredes y exteriores para tratar de reducir la cantidad de energía exterior que ingresa a un espacio, ya la carga interior empieza a tomar un peso bastante relevante en el porcentaje de la carga térmica total de una edificación. Entonces, este cálculo, viéndolo ya directamente para personas, nosotros como personas emitimos calor tanto radiante por temperatura y convectivo, como humedad. Entonces tenemos cargas sensibles y latentes. La fórmula prácticamente nos da la cantidad de personas por el factor de ganancia de calor sensible total, latente, bueno, sensible y latente que nosotros generamos. Este dato de dónde lo obtenemos y qué es lo que lo afecta. Ya hay tablas proporcionadas por la normativa en la que, según el tipo de ocupación que tengamos, ya tenemos esas tablas de cuánta es la ganancia de calor que puede generar una persona. Esa es la tabla que les mencionaba, que nos da la ASHRAE. Prácticamente ahí vemos diferentes niveles de actividad, desde, por ejemplo, un gimnasio, en el Athletics, tenemos una generación de calor sensible y latente de 710 para sensible, 1090 BTU hora para latente, lo cual es comprensible ya que estamos haciendo ejercicio, sudamos mucho y eso es lo que va generando ese tipo de cargas. Tenemos otras áreas, digamos, en un teatro donde tenemos una carga bastante baja, permanecemos sentados normalmente todo el tiempo solo mirando un show de entretenimiento. Entonces, así, según la cantidad de movimiento y de actividad que tenga una persona, así es la cantidad de calor que genera. Y ese quizás es uno de los primeros datos que tenemos que evaluar bien en una normativa según el tipo de aplicación que vamos a tener, ¿verdad? Porque puede variar de proyecto a proyecto significativamente o de espacio a espacio significativamente, entonces no podemos asociar un único tipo de actividad para cada espacio, tenemos que irlo haciendo espacio por espacio y saber identificar cuál es la que más se va a acercar a la realidad. En el caso de iluminación, la iluminación genera calor a través de las emisiones de luz. Aparte de esa energía, al convertirse en iluminación, genera calor, así como también la parte de control propia de las luminarias más modernas, que ya son los balastros. Vean, ahí tenemos en nuestra fórmula la la ganancia de calor por iluminación. La potencia total de luz es la que obtenemos por el total de wattaje que tienen las luminarias. Luego tenemos el factor de uso de iluminación y el factor de asignación especial de iluminación. Estos valores los podemos obtener usualmente de las marcas, del tipo de luminaria que estamos obteniendo, más que los factores de iluminación. Eso ya los tenemos que ir verificando nosotros, tanto por normativa, que da algunas recomendaciones, como ya según la aplicación particular que tengamos en el proyecto. Existe un método alternativo para la iluminación. Usualmente este es el que ocupo porque a la hora de que uno empieza a diseñar, todavía no está diseñada la iluminación. Y en ese sentido,
no tenemos ese wattaje total. Entonces, la normativa nos ofrece este método que es watts por pie cuadrado, basado en las también normativas de iluminación, cuánta es la iluminación mínima por tipo de uso del espacio. Ahí vemos watts por pie cuadrado y según el tipo de aplicación, así es el valor que vamos ingresando. Para una estimación inicial es bastante bueno porque sabemos que estaríamos cumpliendo con la cantidad de wattaje que debería de ser para un espacio tipo, ¿verdad? Según su aplicación, y con eso ya tendríamos una buena proyección de lo que es la ganancia de calor por iluminación. La parte de motores eléctricos, estamos hablando de repente de estar climatizando áreas donde tenemos más que todo industriales, ¿verdad? Que tenemos bastante equipo. Aquí ya tendríamos la parte de ganancia de calor por operación del equipo, que nos solicita a nosotros el ingreso de información y conocer la potencia nominal del motor que estamos considerando, la eficiencia de ese motor, el factor de uso, durante cuánto tiempo se usa en el día, y el factor de carga es qué tan cargado, si está funcionando al 100%, al 70%, al 80% de su carga, para ver cuánta energía realmente va a disipar ese motor y durante qué periodo. Igual la normativa nos presenta una tabla en la que nos da algunas referencias para hacer uso de esta fórmula, según, como ven, la cantidad de HP del motor y según los RPM que está para lo cual ha sido seleccionado, 3600, 1800, 1200, si son para ODP o para TEFC. Y luego tenemos otras cargas siempre asociadas a equipos. En este caso, podemos mencionar muchas de estas aplicaciones son para equipos de cocina, equipos de oficina, laboratorios, hospitales. De todas estas, la normativa nos ofrece tablas. La primera que vemos ahí son ganancias de calor generadas para aplicaciones eléctricas sin campana en cocinas. Ahí vemos fundidoras de queso, eh, para hacer café, quiero ver, bueno, hay varios, máquina de expreso, calentadores de comida por tablas perdón, por mesas de vapor, freezer, etcétera, y también para computadoras de escritorio, en el caso de oficinas, cuánto es la ganancia pico que pueden tener diferentes tipos de computadora. Aquí solo estoy poniendo algunos ejemplos. La realidad es que la cantidad de información que nos proporciona la normativa para estos casos es bastante amplia y siempre es importante conocerla o por lo menos tener esa referencia. En el caso de computadoras, quizás es lo que usualmente más se ve. Tenemos el dato de placa. Si vemos esa grafiquita de barras, usualmente tiene una cantidad de wattaje bastante amplio, la cantidad de picos sin diversidad y cuánto es la ganancia de calor real que deberíamos de nosotros considerar en el cálculo. Si se fijan, el actual, que sería la cantidad de calor que deberíamos de estimar nosotros en el cálculo, es bastante baja con respecto al dato de placa. Entonces, esos pequeños detalles son los que nos van generando a nosotros de repente sobredimensionar un equipo a la hora de calcular. La ganancia de calor por infiltración se refiere al ingreso de aire exterior de forma no controlada a un espacio acondicionado, ya sea a través de que alguien dejó una ventana abierta o si una puerta abierta. Entonces estamos generando entrada de aire caliente al cuarto de una forma no controlada. Usualmente también los espacios que hay entre el piso y la puerta, aunque sean pequeños, siempre generan un cierto nivel de infiltración al cuarto, pero al ser estas bastante pequeñas usualmente, ¿verdad? Normalmente no se incluyen en el cálculo. ¿Verdad? En mi caso siempre considero un pequeño factor por infiltración porque siempre se da aperturas de puertas, aperturas de ventanas temporales siquiera, entonces siempre hay un poco de infiltración a las áreas. La infiltración en este caso va a depender bastante de la presión del espacio. Si tenemos un balance de flujo, por así decirlo, lo cual nos va a generar una presión neutra, siempre va a haber alguna entrada de aire de todas formas por un intercambio por temas de densidades y todo de entrada al espacio. También nos puede afectar la dirección y la magnitud del viento, diferencias de temperatura por el tema de densidades que mencionaba,
tipo y calidad de construcción, en este caso por los espacios que puedan quedar, si no están bien selladas las ventanas, la parte de las puertas, que eso hasta cierto punto es un poco inevitable. Vea el uso de puertas, la apertura y cierre, vea igual de ventanas operables por parte de los ocupantes. Por eso les decía, esta parte es bien difícil definirla con precisión, si bien hay métodos para calcularla, usualmente la complejidad de ese cálculo el resultado no es tan significativo como para considerarlo, así que esto queda un poco a criterio de cada quien en alguna medida, el asumir o no si considera o no esta infiltración. Recordemos que igual el equipo va a estar calculado para la hora pico y en buena cantidad del tiempo esa carga pico no es la constante, sino que es como la menor cantidad de tiempo. Entonces todavía esta infiltración pudiera quedar dentro de esas tolerancias. La ganancia de calor por fenestración. Fenestración es el término que le da la ASHRAE, pero prácticamente se refiere al envolvente del edificio. En este caso, lo que estamos viendo ahí son las fórmulas asociadas a la ventanería, propiamente que las ventanas tienen una ganancia de calor solar de haz directo, ¿verdad? Que son las que los rayos UV que pegan directamente hacia ellas, el calor solar difuso de todo lo que se está generando igual en las cercanías, que todavía lo sigue absorbiendo parte de la ventana, ya no con un haz directo, sino que por radiación por otros elementos. La ganancia de calor conductivo, por la diferencia de temperaturas que hay en el exterior y el interior. Y la ganancia de calor total, pues que es la suma de las tres anteriores. Vean lo que mirábamos ahí en cada fórmula. Estos son lo que significa cada uno de sus variables. El área de la ventana obviamente es algo importante evaluarlo. Aquí también va a afectar mucho en el caso solar la orientación de la edificación, hacia dónde está viendo la ventana. No es lo mismo tener una ventana en una fachada norte que en una fachada este u oeste, ¿verdad? Que es donde van a recibir la mayor cantidad de radiación solar. La letra E, con sus diferentes subíndices, marca la irradiancia difusa de A, cielo difuso y reflejada en el suelo. Ya hay tablas para ello. El SHGC es un coeficiente de ganancia de calor solar del haz en función del ángulo de incidencia y la ganancia de calor solar difuso. El SHGC usualmente es un dato también de tabla, a veces ya viene asociado a la misma ventana para obtener este valor, los datos del vidrio. Temperatura interior, temperatura exterior, son los otros factores. El valor U, que es el factor de conducción, de conductividad que tiene el vidrio. En este caso, junto con su marco y orientación del montaje, todo esto ya viene, es un cálculo que hay que hacer. Usualmente también el fabricante del vidrio y la ventanería debería poder ofrecerles este valor. El IAC es el coeficiente de atenuación solar. Eso también puede ser de tablas. La ASHRAE también lo proporciona. Para el caso de las paredes exteriores, techos y pisos, es importante entender que se ocupa otra fórmula para este caso porque por el tipo de material, su espesor usual, todo eso es aquí donde ya aplicamos fórmulas bastante más complejas por el tema de la radiación, que no va a ofrecer una ganancia de calor inmediata o instantánea al espacio, sino que va a absorber ese calor, lo va a retener, lo va a conducir al interior y luego lo va a radiar a otras superficies internas, hasta que finalmente podamos realmente tratarlo con el sistema de aire acondicionado. El HB es el Heat Balance, que es el método que hablábamos. Prácticamente conlleva este cálculo para las paredes exteriores 4 procesos. El balance de calor de la cara al exterior, el proceso de conducción mural, que es la conducción del calor exterior hacia la pared interior, el balance de calor interior, ya el que tenemos dentro del espacio, y el equilibrio, finalmente, que se va a lograr a lo largo, y lo tenemos que estudiar a lo largo de las 24 horas. Este método evalúa cada proceso de conducción, convección, radiación y el almacenamiento de calor que ocurre en el edificio, utilizando las leyes fundamentales de la transferencia de calor y la termodinámica. Todo lo que está dentro del cuadro gris es lo que ya hablábamos. La primera, que es el balance de calor en la cara exterior. Ahí tenemos la absorción de la incidencia solar, el calor absorbido por tema convectivo y la radiación. Luego viene el siguiente recuadro, que es la parte de conducción,
Luego viene el balance de calor interno. Ahí ya tenemos otras formas de calor asociadas también a la ganancia de calor interior por personas, por iluminación, por otros equipos. Y terminando eso ya tenemos la parte del balance de calor en la que ya tiene que estar incluido también otros elementos como la parte de infiltración, la ventilación que estaría asociada en este caso a la calidad de aire interior, si hay extracciones en este cuarto y compensaciones de aire exterior, la convección por otras fuentes internas y las cargas que genera también el propio sistema de aire acondicionado. El balance de calor en paredes externas lo obtenemos a través de la siguiente fórmula, que es la que se muestra en la presentación. Flujo de radiación solar directa y difusa, similar al de las ventanas, solo que ya asociado a la pared. El intercambio neto de flujo de radiación de onda larga con aire y alrededores. El flujo conductor a través de la pared. Y el flujo de calor por convección con el aire exterior, que era lo que mirábamos en el cuadrito. En el de la pared interior, pues tiene todos esos factores, también el intercambio neto de flujo radiante de onda larga entre superficies de zona, que eso es prácticamente toda la radiación de las paredes que llega al piso, al escritorio, etcétera. Otros elementos sólidos dentro del cuarto que también lo absorben y lo empiezan poco a poco a liberar convectivamente con el aire. El flujo neto de radiación de onda corta a la superficie de las luces, la radiación que generan las luces también cómo se absorbe por otros elementos dentro del cuarto, el flujo de radiación de onda larga del equipo en la zona, este ya obviamente es propiamente los equipos, hornos, las computadoras, etcétera, estos otros elementos, el flujo conductor a través de la pared, la transmisión de flujo solar radiante absorbido en la superficie, que es todo lo que ganó a través del sol, que ya se condujo hacia la pared interior y ahora lo está radiando hacia las otras superficies, y el flujo de calor por convección al aire en la zona, que es prácticamente lo que vamos a ver con el aire acondicionado. El balance de calor en el aire, que sería el último punto, la parte conductiva tiene una fórmula prácticamente asociada al área, a la conductividad de la pared y a la diferencia de temperaturas. Es la velocidad con la que va a lograr conducir la energía de la cara exterior hacia la cara interior. Y en este caso, la parte del balance de aire ya conlleva el flujo de calor por convección desde la superficie, las partes convectivas de cargas internas, la carga sensible causada por aire de infiltración y ventilación, y la transferencia de calor hacia desde el sistema HVAC. Estos prácticamente son los resultados de los cálculos, todos los cálculos anteriores. El proceso de balance, el procedimiento más bien del método de balance de calor es un proceso iterativo, consiste en una serie de cálculos iniciales que tienen que irse haciendo paso a paso, ¿verdad? Tienen una secuencia, no me puedo saltar al último paso sin haber hecho los primeros, que conllevan un ciclo de iteración, como se mencionan los siguientes pasos que les menciono. Inicializar áreas, propiedades y temperaturas de cara para todas las superficies, calcular el flujo solar incidente y transmitido para todas las superficies a lo largo de las 24 horas de un día, distribuir esa energía solar transmitida a todas las caras interiores. Esto ya es un efecto complicado a lo largo del día, ¿verdad? Saber cuánta energía va a absorber cada elemento interior y cómo ese va a comportarse para poder eventualmente disiparlo. Calcular la cantidad de carga interna para las 24 horas, distribuir la energía de onda larga y onda corta y convectiva de las cargas internas a todas las superficies, toda la radiación que están generando estos elementos interiores, cómo se absorben por las otras superficies y cómo eventualmente lo disipan al aire a través de la convección, calcular las cargas de infiltración y ventilación directa al espacio para todas las horas y finalmente iterar todas estas cargas para lograr el balance. Si lo vemos, realmente es un método aparentemente casi imposible si lo quisiéramos ver así a nivel manual. Por eso surge también ese otro método que es una simplificación, que es el serie de tiempo radiante, que si bien trata de simular lo que hace el método de balance de calor, porque siempre da un resultado bastante aceptable, ¿verdad? Pero en este caso no vamos a llegar a iterar, que es lo que hacíamos en el otro para lograr encontrar el punto de balance. Y que sí podamos cuantificar la contribución de cada componente a la carga total de enfriamiento.
Al calcular la radiación solar, la ganancia de calor solar transmitida a través de las ventanas, la temperatura de sol-aire, que es la exterior, ve ahí su transferencia al interior y la infiltración, el, el- este método es exactamente igual que otros métodos simplificados anteriores, el método de funciones de transferencia, el TDTA. Estos otros métodos son aplicados, de hecho, a muchos de los software de cálculo de carga térmica que siguen siendo bastante buenos. ¿Vea? Pero la ASHRAE da como válido sobre ellos a este método que es el RTS. Como, como igual, ya hay otros software que utilizan este método particularmente para el cálculo de carga térmica. Nos quedaba ver también la ganancia de calor por sistema, que ya es la que va la que va a ganar propiamente el equipo y todo el sistema que diseñemos al interior. En este caso, el sistema nos puede generar ganancias de calor por ventilación. La ventilación estaríamos hablando cuando estamos buscando generar renovaciones de aire. Entonces tenemos que ingresar aire exterior al espacio que estamos climatizando para garantizar una buena calidad del interior. El equipo de transporte de calor, en este caso los motores del equipo de aire acondicionado y cuánto calor están agregando a la carga total del espacio por sí mismo, y el sistema de distribución de aire, que es la ganancia de calor que se puede dar a través de los ductos, en el retorno si lo tenemos por pleno. ¿Vea? Es importante también que en este sentido es importante entender cómo estamos agrupando espacios. Si es un sistema central, un paquete que vamos a distribuir a través de ducto, la carga pico de un espacio referente a la carga pico de otro espacio pueden darse en horarios distintos. Entonces, el equipo a la hora de calcular su carga térmica en una condición normal, dado que si lo hiciéramos manualmente tendríamos la carga pico por cada espacio las 24 horas, debemos de sumar la hora pico para todos. No vamos a sumar las cargas pico de cada espacio a distintos horarios porque sería una aproximación poco realista, sino que realmente conocer cuál es la carga pico para ese sistema en particular y a qué hora se da, porque esa es la que debe de tratar el equipo. Por ejemplo, la carga pico para un espacio que tenga carga paredes exteriores puede ser 2, 3, 4 de la tarde y una interior de repente y sea a las 10 de la mañana, que es donde va a tener un mayor uso. Entonces, si la carga térmica por carga solar se va a dar a las 4, usualmente es mayor. Entonces, no vamos a calcular el equipo para que sume la carga pico de las 10 de la mañana de un espacio interior con el de las 4 de la tarde, sino que vamos a sumar la carga del espacio interior a las 4 de la tarde para sumarle esa otra carga y vamos a tener una carga más realista. Entonces, aquí también afecta cómo agrupemos los espacios interiores a la hora de desarrollar un sistema. La parte de ventilación, como mencionaba, es el ingreso de aire exterior, en este caso controlado, a diferencia de la infiltración, para poder generar renovaciones de aire. En ese sentido, es bien importante mencionar, hay un estándar de la ASHRAE asociado específicamente para esto, para definir cuántos CFM requerimos por persona o por área y por el tipo de aplicación o tipo de espacio que tenemos. Y más hoy en día con el tema del COVID, con virus transmitidos a través del aire, tener una muy buena calidad de interior. Por ejemplo, los sistemas de ventana o sistemas mini split que son 100% recirculadores, no estamos generando estas renovaciones de aire. Es importante que esta parte se evalúe adecuadamente para garantizar que tengamos esta calidad de interior aceptable. ¿En qué nos puede afectar también esto de no tener? A lo largo del día, nosotros respiramos y exhalamos y generamos CO2. Hay niveles aceptables de CO2 dentro de un espacio y niveles que ya superan ese nivel. Y al no tener renovaciones de aire, se va acumulando este CO2 y para áreas de oficina, call center, por ejemplo, que tenemos grandes acumulación de personas, si no renovamos aire, este CO2, al tener falta de oxígeno para las personas, empieza a generar cansancio, sueño y bajan rendimientos. ¿Vea? O si hay alguien enfermo, pues de gripe, por decir algo, ¿vea? Para no decir COVID, eh, se empieza a generar un efecto que esa gripe, todo el mundo se empieza a enfermar en el espacio, porque estamos recirculando ese virus en el espacio constantemente. Entonces, es bien importante evaluar esta parte de la ventilación y que esta realmente se aplique.
Luego la parte del equipo de transporte de calor, ya lo mencionábamos, la parte de los motores internos de los equipos usualmente, ¿verdad? Y estas se deben de considerar en el cálculo. Para que, bueno, usualmente los software de cálculo de carga térmica ya le dan más o menos una referencia a esto en base a los CFM que calcula del sistema, evaluar el tamaño del motor y el HP que pueda generar, y él ya da una proyección de la generación de calor que puede estar asociada al equipo. ¿Vea? ¿Cómo logramos manejar un poco esto? Usualmente la ASHRAE recomienda mejorar el tema de control de encendido y apagado del sistema, sistemas de volumen de aire variable, también definen cuándo se gana ese calor y cuándo no, si se va a necesitar un cuarto o no. Eso también va a afectar. ¿Vea? En la parte de distribución es donde tenemos el tema de si hay plenum de retorno, si hay un ducto de retorno como tal, si esto está generando ganancia de calor al sistema, la parte de suministro igual, si lo tenemos o no lo tenemos aislado, qué nivel de eficiencia tiene ese aislamiento, si hay fugas de aire en el ducto que se construye, eso también lo afecta. Ahora, con la parte de los ejemplos, yo he tratado de venir un poco rápido porque la idea es ir teniendo en cuenta que el cálculo es algo bastante complejo. Hacerlo a mano y a pie es un proceso bastante largo. Por eso es que ya se han desarrollado bastante estos software de cálculo para facilitarnos mucho más este tipo de temas. Yo les compartiré a través de Copper Group este ejemplo que lo coloca SRAE, que es el cálculo para una oficina. Estos son los resultados. Les compartiré lo que conllevaría este cálculo. Realmente, si lo hiciéramos a pie, todos esos elementos que estamos viendo en la pantalla de este PDF, eso es lo que yo les compartiría con Copper. Él nos da un resumen de las fórmulas que vamos a ocupar, las ganancias exteriores, todas las variables que vamos a ocupar, para ventanería, paredes, conductividad, las ganancias interiores por personas, por iluminación, por motores, otros equipos interiores, ya sea cocina, computadoras, etcétera. La ganancia de calor por ventilación e infiltración de aire. La carga propia del espacio, la sumatoria de las anteriores. Aquí son las tablas que ya ofrece la ASHRAE para las diferentes constantes o recomendaciones para cálculos para el uso de sus diferentes fórmulas. Y luego vienen prácticamente las características del cuarto, que es lo que hablábamos que era importante conocer. Toda la parte de diseño nos habla del área del espacio, el tipo de piso que lleva alfombra, el tipo de techo que va a tener ese cuarto, los materiales de dos tipos de paredes, tipo de ventana con sus valores de SHGC, el valor de U de la ventana incluyendo su marco, los coeficientes de atenuación, como les decía. Hay tablas que lo dan dentro de la normativa. Las orientaciones de paredes, de ventanas y sus áreas para tener ese conocimiento, los horarios de funcionamiento para la ocupación, en este caso cuántas personas y en qué horario se mantienen ahí, cuántas lámparas, de qué tipo y cuánto wattaje tienen. Luego están las temperaturas a lo largo del año, bulbo seco, bulbo húmedo para el área donde está esta oficina. Toda esta información es relevante y empieza el cálculo formalmente utilizando el método RTS. No vamos a ir paso a paso por eso. La idea, eso lo pueden revisar en la información que les va a compartir Copper, si lo quieren revisar a un poco más de detalle. Vea, pero si se fijan, se está calculando la cantidad de calor, en este caso este es el de iluminación, para las 24 horas del día. Y así sucesivamente vamos con cada uno de los cálculos. Vea, este es ya el resumen de la ganancia de calor asociada a la iluminación. Y así sucesivamente vamos revisando. Esto ya es para la ventanería, para toda la parte de fenestración, como lo menciona la normativa, la ganancia de calor a lo largo de las 24 horas. Todo esto se ve afectado y se calcula para las 24 horas porque mucha de la energía radiante tiene un delay de tiempo, en la cual realmente se va a considerar como carga del espacio, porque no es una carga instantánea. Vea la parte de ventanería, la otra parte era la pared exterior. En fin,
todo este cálculo, todas estas tablas que estamos viendo, que es parte de ese cálculo, la ganancia de calor a lo largo de las 24 horas, de los diferentes tipos de ganancias de calor que podemos tener en un espacio, para llegar al resumen que es la tablita que estamos viendo en la pantalla. Como les digo, el Excel de esto con sus tablas se van a compartir con Copper. Para esto, verlo en línea, sí hay que tener una cuenta o conseguir el Handbook Fundamentals de la ASHRAE si lo quisieran ver y ver a más detalle todos los elementos que hemos mencionado en la presentación, ¿verdad? En resumen, para ir cerrando ya por el tiempo, el cálculo de la carga térmica es un proceso complejo, involucra una gran cantidad de variables, como hemos visto. No es oportuno realmente efectuar simplificaciones empíricas que pudieran llevarnos a sobredimensionar o subdimensionar equipos. Ya me he encontrado en casos que a la hora de que uno da una propuesta de equipos con una cantidad de carga, el cliente me dice, no, yo esperaba que me dieras más carga térmica. Aquí está el cálculo. No, 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 poneme el doble. Si ellos son los que le piden más capacidad de equipo, pues enhorabuena, se logra vender más, se logra trabajar más, pero la realidad es que ya aquí muchas veces se dan esas condiciones empíricas que terminan generando, en resumidas cuentas, un mal diseño. Y ya cuando tenemos una gran cantidad de espacio, ya luego de haber visto todo lo que enfrasca el ejemplo de un cálculo hecho de forma manual, pues ya hay software de cálculo de carga térmica que utilizan estos métodos de cálculo que menciona la normativa, en particular el RTS, el TFS o el TETD, que mirábamos por ahí, mencionado nada más, pero que nos dan un acercamiento bastante preciso. Ellos hacen esa simulación. Usualmente estos software ya tienen cargadas datos de las estaciones meteorológicas de diferentes lugares. En nuestro país, usualmente las estaciones meteorológicas que ofrecen esta información son las que están en Acajutla y en Comalapa. Eso ya usualmente viene cargado por lo menos para San Salvador en los software. Aquí, por experiencia, el tema del SNET es complicado porque las estaciones usualmente que ofrecen alguna cantidad de información, hay que más o menos ver la aproximada de gráficas que ellos ofrecen, pero por ejemplo en Usulután la estación está encima de un cerro, entonces eso también genera diferencias significativas en cuanto a mediciones de temperatura y todo, dependiendo de dónde vamos a aplicar el proyecto. Entonces también eso es importante que se evalúe a la hora de desarrollar el proyecto cuáles serán las temperaturas más adecuadas a trabajar como símiles, si fuera el caso, o obtener referencias de temperatura a lo largo del año significativamente cercanas. Vea, si el SNET las ofrece, hay que revisar dónde están estas estaciones meteorológicas para poderlo validar adecuadamente. Igual, los software que hay aquí, quizás uno con los que más se trabaja es el HAP, que se lo desarrolló la marca Carrier de aire acondicionado. También la marca Trane tiene su propio software, que es el Trace. Se tiene el software también de Daikin. Quizás este último es de los más económicos, si lo queremos ver así, si queremos obtener licencias. En el caso del Hub, ya es y el Trace son software bastante costosos si queremos licencia. Igual hay otras desarrolladoras independientes como el Elite Software. También una buena herramienta de cálculo de carga térmica en la que ya considera todos los elementos que mencionábamos y ya tiene librerías, digamos, con toda la información de tablas, tanto de la normativa como de diferentes lugares, que nos facilitan el estar haciendo todo ese proceso nosotros y enfocarnos prácticamente en estudiar adecuadamente el diseño, materiales, orientaciones y todo del edificio para ingresar la información adecuadamente. No sé si tienen preguntas. Yo sé que la presentación ha sido bastante rápida. Hay mucha información. No nos hemos detenido mucho por el tiempo, pero
La idea es tener una idea de la complejidad, de no buscar simplificar empíricamente este procedimiento, porque en algunas le podremos pegar, pero así vamos a fallar en algunas otras y nos puede llevar a problemas con los clientes a la hora de poner en funcionamiento sistemas en lugares donde estén subdimensionados o sobredimensionados, sobre todo si queremos controles de humedad, por ejemplo, como les mencionaba. Si está sobredimensionado el equipo, la temperatura va a llegar rapidísimo y no le va a dar chance al equipo de tratar la cantidad de humedad que hay en un espacio, y obviamente eso nos va a llevar a complicaciones y problemas. Pero dejo abierto el espacio por si alguien tiene alguna consulta. Muchas gracias, José. De hecho, sí, tenemos aquí un par de consultas. Por acá nos comentaban, a ver, bueno, los software recomendados para el cálculo de cargas térmicas, que era el último que mencionabas. Sí, bueno, como les mencionaba, creo que aquí de las que más constantemente, si algunos ya han trabajado en esto, es el HAP, el Overlay Analysis Program de Carrier. Vea, he visto alguna par de reportes del Trace, es menos común, creo yo, el de Train, a pesar de que es una marca más común en nuestro país. Daikin pues tiene un par de años de venir ganando bastante peso en nuestro país, aunque es una marca reconocida mundialmente por mucho tiempo, y como les mencionaba, es uno de los más asequibles económicamente si lo queremos obtener con licencia. Y el Elite pues también, yo ya he trabajado con él, es también una buena herramienta, aunque es independiente. Yeah. Muchas gracias. Por acá tenemos un comentario. Nos comentan, en el cálculo de ventanas por radiación, no mencionó que el área a usar debe ser el transparente y no la total. El área total de ventanas solo se considera en el cálculo de carga por conducción. Sí, pero parte de la radiación también la absorbe usualmente el aluminio en este caso, que es lo que usualmente es conforme al marco, y la normativa sí nos manda a ocupar el área total, y de hecho el de ventanería, el que trabaja la ventanería, si bien usualmente vemos la información del vidrio, deberíamos de tener el U completo incluyendo el marco, no solo el vidrio. Eso es lo que recomienda la normativa. ¿Verdad? Usualmente acá trabajamos bastante casi que solo con la información del vidrio, pero el usuario lo que debería de ser es trabajar con la información completa del vidrio, pues, el U del vidrio completo. Ok, nos comenta si vamos a poder compartir también las tablas de referencia. Ahí sí estaría un poco complicado. Te comentaba a ti, Abel, yo me suscribí en ASHRAE, uno puede pagar el uso de los handbook. En este caso, el handbook de Fundamentals es donde podemos encontrar estas tablas y descargarlas. De hecho, quizás un poco, no lo debería decir, pero incluso en línea podemos buscar el handbook Fundamentals de la ASHRAE. Podemos encontrar versiones anteriores donde ya están esas tablas. Son pocas quizás las que han recibido actualización. Yo no lo puedo compartir por tema que yo ya lo he pagado y por licencia me piden el copyright de esto, pero sí se pueden obtener, pues. Yo lo que sí les podría compartir, como les mencionaba, era la parte del ejemplo para que lo pudieran revisar un poquito más detalladamente, viendo todas las fórmulas que se han ocupado, algunas de las tablas que copian ahí y el archivo Excel que facilita siempre el handbook para revisión, para que lo tengan a la mano. Excelente, José. Por aquí nos consultan, por ejemplo, de no contar con el software especializado para cálculo de cargas, ¿qué puedo utilizar o con quién puedo asesorarme? Bueno, ahí tenemos ya la gente de Copper Group. Ellos tienen ya un pool de consultores, me incluyo entre ellos, pero también tienen otras áreas, ingeniería BEM, por ejemplo. Ahí hay otros consultores que pues tienen acceso a estos software y ya tienen la experiencia también para hacer estos cálculos, ¿verdad? Como les digo, me incluyo entre este grupo, pero realmente igual las empresas que hacen instalaciones de aire acondicionado también usualmente tienen alguien que maneja estos software para poder hacer un cálculo. Muchas gracias. Sí, con gusto nosotros podemos asesorar cualquier proyecto, cualquier situación que ustedes consideren conveniente. Podemos apoyarlos aquí en Copper también, sin ningún problema. Ok, la siguiente pregunta nos dicen por acá, ¿cuál es el problema realmente de sobredimensionar el equipo? Pues los equipos inverter
regulan su cantidad de trabajo dependiendo de la demanda, por lo que los equipos sobredimensionados pues, deberían trabajar menos. Acordemos que la eficiencia está asociada también a carga total y carga parcial. Vean, no es la misma eficiencia trabajando todo a tope que trabajando a medias, como tú lo decías en el BRF. Pero sobredimensionar estás diciendo que vas a tener un, un motor que de un vehículo que 2.5 y lo vas a andar corriendo a 10 kilómetros por hora, vas a andar ahí a baja velocidad siempre, ¿verdad? Y entonces de repente ya el sistema no va a estar funcionando bien. Si lo sobredimensionas también tenés el problema, y lo mencionaba quizás en áreas donde necesitas un poquito de control de humedad, como hacer los cambios de aire bastante rápido y bajar la temperatura bastante rápido, el sistema se va a estar apagando, encendiendo, más que todo en los unitarios, bastante periódicamente. Entonces, obviamente, este encendido y apagado baja un poco la duración del equipo. O en el BRF está funcionando casi siempre en una frecuencia bastante baja de velocidad. En condiciones sostenidas tampoco es muy recomendable, obviamente, ¿verdad? Entonces, sobredimensionar también te lleva al cliente a hacer gastos más grandes, y ponerle, si estás participando con varias empresas, tú les ofreces un diseño con equipos más robustos, tú podrías perder una oportunidad de trabajo por estar sobredimensionando, pues también lo puedes ver desde esa parte comercial. Lo recomendable, como te digo, no es no sobredimensionar, tratar de buscar lo más cercano a lo que se requiere, pues. Igual, el cálculo no te da una capacidad específica de 1 tonelada, 2 toneladas, de repente ahí ganas un poquito de margen a la hora de seleccionar un equipo, ¿verdad? Te dan 4.5, metes un equipo de 5 toneladas, ¿verdad? Ahí ya queda a la hora de seleccionar equipos, que es lo más ideal, pero yo sí no recomendaría. Igual en BRF también es importante mencionar, la norma recomienda en diseño a seleccionar las condensadoras con un 130%, justamente para aprovechar las condiciones de variación de frecuencia que tienen los motores de los compresores en el BRF, y su nivel de control de carga equipo por equipo. Entonces, todavía ahí también ganas un poquito de que si no lo sobredimensionas, sino que lo trabajas bien, pues vas a tener un equipo y un sistema muchísimo más eficiente en general, en costo-beneficio, en funcionamiento, etcétera. Excelente, muchas gracias. Y terminamos con la última pregunta. ¿Existe alguna guía para realizar los levantamientos técnicos para el cálculo de cargas térmicas? Perdón. Fíjate que guía, no te sabría decir, yo no he encontrado ninguna como tal. Creo que cada diseñador, en mi caso, yo he desarrollado una tabla en la que yo voy haciendo una recolección de información, obteniendo el plano, verificando orientación de paredes. Yo identifico el área, paredes exteriores, particiones, que en este caso serían las paredes internas, las ventanas, a qué pared exterior están asociadas, qué área tienen. Entonces, es de ir paso a paso. Yo creo que aquí lo importante es, ya en el transcurso del tiempo y a la hora de obtener proyectos, es buscar generar una propia en la cual uno se sienta seguro, con la que pueda mecanizar, se pueda entender y trasladar de forma más eficiente la información posteriormente al software, pues. Igual yo también recomiendo eso, pues, que se haga levantamiento de información y se haga una tabla, resumen, llamémosle así, porque también suele pasar de que hay cambios de arquitectura en el posterior, y si yo no tengo un control o bien detallado qué es lo que yo he ingresado al software, de repente ahí se nos olvida hacer modificaciones, a veces pueden o no ser significativas. Entonces, no hay una guía, lo ideal es trabajar con el software, ir identificando una metodología de trabajar una tabla que nos sea oportuna a cada uno, pues. Excelente, José. Bueno, sin más preguntas, pues nada más agradecerle por la participación, por estar acompañándonos, ¿no? Agradecerte el tiempo, José. Y bueno, pueden contactarnos a nuestros diferentes números. Puedes dejar de compartir la pantalla. Ahorita. Ok. Bueno,
Eh, bueno, pueden contactarnos a los números que aparecen en pantalla o bien seguirnos en las diferentes redes sociales, de Facebook, Instagram o el canal de YouTube como Copper Group. Sigue el nombre de cada país, ¿no? El Salvador, Colombia, Costa Rica y Panamá. Realmente muchas gracias a todos por su participación, por el tiempo. Comprendemos que en la semana es un poco más difícil, pero les damos un cálido abrazo a todos y esperamos verlos en nuestro próximo evento, que será sobre un poco de la, permítame, sobre nuestro próximo evento de la evolución de los componentes y controles de la industria de HVAC y R, ¿verdad? De refrigeración, para el próximo martes 22 de junio. Pues les pedimos estar atentos a nuestras redes sociales o a su asesor comercial designado. Y pues asimismo estaremos enviando la invitación del evento al correo que ha registrado para esta sesión. Bueno, de esta forma es como nos despedimos, agradeciendo, reiterando nuestros agradecimientos al ingeniero José Alballero. José, te cedo la palabra para dar las palabras finales. Muchas gracias a todos por haber ingresado. Entiendo, pues el tiempo era bastante corto, el cálculo es bastante complejo, conlleva muchas variables. Realmente este es un tema que se debe ir tratando poco a poco y con bastante tiempo. Requiere también un poco de estudio de cada uno y esa dedicación. Espero que realmente les haya servido un poco tener una idea un poquito más general de todo lo que puede conllevar un cálculo y las variables que esto conlleva, y que esto realmente les sirva al desarrollo de sus proyectos a futuro. Gracias, Albero. Compartiremos la información a los correos y pues esperamos que tengan una feliz tarde de parte de Copper Group. Les invitamos a todos a responder la encuesta al final de este evento para poder tener su retroalimentación. Serán redirigidos a una encuesta en línea y pues hasta la próxima.